¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlas y saludarlos, particularmente a las futuras juezas, porque esto nos los pide la Asociación Nacional, esta clase, por llamarlo de alguna manera, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de distrito, jueces y juezas de distrito, para que les demos a las personas que van a someter, a las mujeres, que van a someterse al examen de puras mujeres para acceder al cargo de jueza, algunos de los criterios que se estima son más trascendentes en distintos tópicos. El que me correspondió a mí es los derechos de niñas, niños y adolescentes, en particular por lo que hace al matrimonio infantil, a la proscripción del matrimonio, proscripción es prohibición del matrimonio infantil, en una de las entidades federativas que es Aguascalientes, y ya no se permiten dispensas y llegó a la Corte en la acción de inconstitucionalidad 22/2016. Entonces, este es un esfuerzo de la Asociación Nacional para acercarnos las y los jueces constitucionales en todos los rangos que tenemos a ustedes para ponernos a su disposición y que tengan un buen examen, particularmente escrito y oral, en todos estos temas. Entonces, les voy a hablar de la acción de inconstitucionalidad 22/2016. La promovió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y en particular se impugnaron varios artículos, todos del Código Civil del Estado de Aguascalientes, pero en particular el que se desarrolla con mayor puntualidad o el que se busca desarrollar con mayor puntualidad es el artículo 145 de este ordenamiento jurídico. Y la razón es porque se prohíbe el matrimonio para personas menores de 18 años, por un lado, y también las dispensas. Y lo referente a las dispensas es uno de los temas más sensibles en esta acción de inconstitucionalidad. En realidad, ¿qué les recomiendo yo que hagan les recomiendo que hagan en el examen? Siempre vean en la situación actual en la que nos encontramos en este momento. Ahorita resultaría mucho más sencillo decir, pues desde luego es válida el artículo, válido desde el punto de vista constitucional, que se determine la validez del precepto, porque en la actualidad ya está muy subrayado que el matrimonio infantil genera, no es acorde a los derechos como sujetos de derechos que son de niñas, niños y adolescentes. Me van a decir ustedes, ¿por qué niñas? Porque, bueno, menor de 18 es niña, niño y adolescente, e incluso se dan embarazos desde niñas de 11 años, ni siquiera llegan a la adolescencia, que es a partir de los 12, pero ya están en edad núbil. Y lo cierto es que, visto desde el punto de vista actual de los derechos de niñas, niños y adolescentes, les decía, es evidente que tenemos una validez por la norma, porque se ha trabajado mucho por los derechos, adecuadamente por los derechos de niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos. Pero esto no siempre ha sido así y ha habido una evolución paulatina por los derechos de niñas y niños. Esa es la que me quiero subrayar con ustedes. Y se tiene que ver también desde el punto de vista histórico, cómo han habido diferentes tratados y convenios internacionales que poco a poco se ha ido avanzando por proscribir el matrimonio infantil. Los tratados y convenios internacionales dejan abierta la puerta a los estados parte de estos tratados y convenios para que ellos sean quienes legislen cuál es la edad para contraer matrimonio, cómo han sido protectores cada vez más hasta llegar a este punto. No hay tampoco, se los quiero decir, que asustarse o cuestionarse cómo históricamente eran las cosas. Yo les voy a dar toda el cambio que ha habido legislativo en la Ciudad de México. Se ha dado en forma similar en distintas entidades federativas sobre el matrimonio infantil, para que entendamos por qué la impugnación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes, y que no suene o no tenga un ánimo en el lector y la lectora de decir por qué, cómo están impugnando esto. Tiene su razón de ser.
ahora se avanza en estos derechos de niñas, niños y adolescentes, pero por lo siguiente. Entonces, primero, tomar como punto de partida que el matrimonio en la actualidad es totalmente distinto a la concepción que del mismo se tenía hace algunas décadas, y no se diga hace siglos, porque pasa a ser, incluso en este aspecto, de la unión entre un solo hombre y una sola mujer, incluso menores de edad, unidos, entre comillas, era libremente con el objeto de formar una familia, entendiéndose por esta necesariamente en la que existía descendencia, por eso existía una obligación por parte de los cónyuges, de la y el cónyuge cuando contraían matrimonio, de perpetuar la especie. Así era la definición de lo que era el matrimonio. Recuerden ustedes que había roles y estereotipos de género muy claros. Hacer en la actualidad algo completamente distinto. En la actualidad el matrimonio es la unión libre de dos personas independientemente de su sexo, ambas mayores de edad. No puede haber dispensa, y eso fue lo que sucedió en el estado de Aguascalientes, para que contraigan matrimonio menores de edad, y la única finalidad que tienen ahorita es hacer una vida en común, socorrerse mutuamente en condiciones de igualdad, con la posibilidad de disolverlo cuando alguna, en forma unilateral, sin necesidad de expresar causa alguna ante la autoridad judicial. No lo sé, vamos a ver si en un futuro se permite o no la poligamia, por ejemplo, pero sin duda alguna ha ido evolucionando el matrimonio en este sentido, de la unión de un solo hombre con una sola mujer con la finalidad de perpetuar la especie, a la unión de dos personas independientemente de su sexo, tomando como base la libre determinación del proyecto de vida, con la posibilidad de disolverlo cuando ambas son mayores de edad, y que no tiene como finalidad de ninguna manera la perpetuación de la especie. Pues vamos a ver cómo va evolucionando en un futuro, pero lo más importante que hay que subrayar para poder entender este artículo y la sentencia de la Corte es que el matrimonio ya no tiene como propósito la procreación, ni la maternidad ni la paternidad se imponen. Y esto es importante por la ponderación de derechos que hace o trata de hacer como punto la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes. Entre otras cosas, uno de los argumentos que dice es, pero las y los niños nacidos dentro del matrimonio se presume que son hijos de ese matrimonio, y se tiene en ese sentido que proteger a los niños nacidos. Pero sí, acá hay una hilera de protección. Se protege a los niños nacidos de matrimonio, pero no puede ser un matrimonio de personas menores de edad, porque desde el punto de vista de la Convención sobre los Derechos del Niño, como se le conoce, el artículo primero lo que dice es: toda persona menor de 18 años es un niño o una niña. Entonces, si se parte de esa base, es un niño, con otro bebé, o una niña con otra niña. Y en ese sentido hay que tomar en cuenta eso. Entonces, por otro lado, la familia en la actualidad puede derivar del matrimonio o puede no derivar del matrimonio, sino de otras figuras e instituciones jurídicas como el concubinato, como la sociedad de convivencia, por ejemplo, o familias monoparentales, familias recompuestas. Y en todos los casos es la unión libre hasta este momento de dos personas, sin que exista mayor cuestionamiento. El concubinato como por la sociedad de convivencia. Y hablaba también de las familias monoparentales, en las que una mujer sin pareja decide adoptar o acudir a un banco de células germinales para ser madre. Una familia monoparental desde la imagen del padre, también desde la óptica del padre. Y así es como se ha ido desarrollando. Ahora, por lo que hace el matrimonio, también un poco esta evolución de la que les quiero hablar, es que desde relación aquí con la Ciudad de México, por lo que hace el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California, si lo recuerdan, es de 1871, y también el de 1884, establecían literalmente que el matrimonio era la sociedad legítima de un solo hombre y una sola mujer que se unían con un vínculo indisoluble. Ni siquiera existía la disolución del vínculo matrimonial,
otra vez tenemos como base que era perpetuar la especie, ayudarse para llevar, decía, el peso de la vida. Entonces requerían además el consentimiento de los padres cuando eran menores de edad, y la edad legal para contraer matrimonio legal en ese entonces era 12 años para las mujeres y 14 años para los hombres. Aquí les quiero decir algo, con el consentimiento de los padres, desde luego. ¿Por qué 12 años de las mujeres y 14 de los hombres? Porque se consideraba que las mujeres a los 12 años ya tenían lo que se llama edad núbil, y esto lo desarrolla la Corte en la sentencia que recayó a la acción de inconstitucionalidad 22/2016, que se entiende de acuerdo a los tratados y convenios internacionales que dicen que se puede contraer matrimonio a partir de la edad núbil. La Corte concluye que la edad núbil es a partir de una edad legal de 18 años. Toma en cuenta lo que biológicamente es la edad núbil, y en realidad la edad núbil, y quizá se hubiese podido haber desarrollado desde esa óptica, jurisprudencialmente hablando, haciendo un análisis de todas las reformas legales hasta llegar a la actualidad de que el matrimonio es solamente para personas mayores de edad, solamente se puede celebrar para personas mayores de edad, pero tomó la decisión la Corte de hacer argumentos, en vez de una argumentación histórica, de hacer una argumentación trayendo cómo se interpretan las normas y los convenios y tratados internacionales a la luz también de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en el artículo 45 dice que el matrimonio solamente se puede dar a partir de la mayoría de edad. Pero en realidad, en estos cambios legislativos a través de la historia, yo creo que sí era interesante tomar en cuenta que por edad núbil se entiende la edad de procreación. Tanto al hombre se le extienden a los 14 años, porque acuérdense que había roles y estereotipos de género muy claros. Entonces era el hombre, era niño, en realidad un niño de 14 años, que hombre, es un adolescente, es un niño, a hacerse cargo de una familia, pero había un rol y un estereotipo de género que el hombre era el hombre proveedor, era el hombre que salía a trabajar, y la mujer se quedaba en casa al cuidado de los hijos, de las y los hijos, y haciendo las labores domésticas. Entonces, había una violación desde la óptica actual, 2022, una violación muy clara a los derechos de niñas y niños de ambos lados, tanto obligar a un niño, hombre, a casarse a los 14 años y que se haga cargo de una familia y que sea el proveedor, pues pesa sobre sus hombros demasiado para hacerse cargo de una familia con la madurez que se requiere, y salir al ámbito laboral con esta furia que tiene el mercado laboral, a veces incomprensible, que quisiéramos que saliera lo mejor y la mejor buena fe de las personas, y a veces no necesariamente sale la buena fe de las personas. Entonces, eso es lo que estaba alrededor del matrimonio legal, que estaba contemplado así. Después, para 1928, se publica el Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal, que luego pasó a ser el Código Civil Federal, y allí la edad para casarse era 16 años para el hombre y 14 años para la mujer. Entonces vemos cómo históricamente fue subiendo cada vez más, de 2 años en 2 años, la edad para contraer matrimonio. Eso fue un gran avance, que la edad subiera a 16 para niños y 14 para niñas, cuando era 12 niñas y 14 niños. Siguen siendo niños, por eso es que lo sigo subrayando como 14 niñas y 16 los niños en este código en 1928. Y poco a poco se fue apartando la edad para contraer matrimonio de la edad núbil. Para mí, a diferencia de lo que se dice en la sentencia de la Corte, la edad núbil sí se tiene que tomar en cuenta, les decía, como la edad biológica a partir de la cual se puede procrear. Ahora, esto significa que biológicamente no hay riesgos para una niña que pare a los 12 años. Al contrario, hay estadísticas en donde por debajo de los 15 años
un embarazo de una niña entre los 11, que es más o menos en donde comienza la edad núbil, la posibilidad de procreación, hasta antes de los 15, son embarazos de alto riesgo, con consecuencias que puede llevar a la muerte prematura del producto de la concepción o a la muerte también de la niña, porque el cuerpo todavía no está totalmente formado en el canal de parto. Por lo que hace a los niños que eran 14 años, y en este código en 1928 ya pasaron a 16, la edad núbil para ellos pues sí sería 14 o 16, pero para la mujer ahí sería el problema, no está formado el cuerpo con la madurez biológica necesaria, sí para concebir con una edad núbil, pero no la madurez biológica necesaria para poder que pase el producto de la concepción por el canal de parto. A partir de los 15 años, ciertamente disminuye el riesgo de un embarazo infantil, de un embarazo y desde luego por lo que hace a los matrimonios infantiles también, si es que llega a haber la procreación, pero de todas maneras sigue siendo un matrimonio infantil. Todo matrimonio por debajo de los 18 años es matrimonio infantil y se transgreden los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, tenemos, después de estas reformas de las que les estoy hablando, también existía el consentimiento, la obligación del consentimiento de los padres. Les decía, poco a poco se va apartando la edad para contraer matrimonio, la edad núbil, se fue alejando de la edad de la pubertad. Sin embargo, aún así, se casaban legalmente las personas menores de edad con el solo consentimiento de los padres, y aquí lo interesante es que no se requería dispensa. La mujer simplemente tenía que tener 14, el hombre 16 años de edad. Ahora, este Código Civil Federal, hasta junio de 2019, fue cuando se fijó como edad mínima para contraer matrimonio, ya sea en matrimonios igualitarios o matrimonios heterosexuales, la mayoría de edad. Es decir, hasta 2019 fue cuando se cambia a la mayoría de edad. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, la evolución fue distinta, porque a partir de julio de 2016, para contraer matrimonio deben de tener ambos cónyuges, ambos contrayentes 18 años. Es decir, fue 3 años antes que a nivel federal. Y si bien desde mayo de 2000 ya se comenzaba a proteger el matrimonio infantil, porque la edad legal para contraer matrimonio eran 18 años, que hay una cuestión, ambos. Y desde julio de 2016, para contraer matrimonio, debían tener ambos contrayentes 18 años. Ya se empezaba a proteger el matrimonio infantil por toda la evolución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero el tema que había principalmente, que también se maneja en esta acción de inconstitucionalidad, era el de las dispensas, cuando la mujer estaba en estado de gravidez. En la actualidad, y se pensaba por la protección a los futuros bebés, a los concebidos pero no nacidos, en la actualidad esa cuestión de las dispensas son también roles y cuestiones, estereotipos sobre todo de género, cuestiones que tienen un poco que ver más con la moral, de qué va a pasar con una persona menor de edad embarazada y no casada o no unida en concubinato, y puede dar lugar por el contrario a todo tipo de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, por eso la proscripción, y entraríamos en cuestiones muy graves de permitir el matrimonio infantil o inclusive de permitir dispensas, como serían cuestiones de venta de niñas por usos y costumbres, es gravísimo,
y terrible. Además, entraríamos en cuestiones de no necesariamente que exista consentimiento cuando contraen matrimonio, y en otros tópicos que no podemos ya caer en ellos, como decían los códigos civiles, ¿no? Que se unan en matrimonio para que lleven juntos el peso de la vida. No se trata de que una niña o un niño lleven el peso de la vida ahorita. Bastante compleja es la vida misma como para tener que llevar el peso de la vida. Ahora, ¿qué se analiza en esta acción de inconstitucionalidad en forma interesante por la Corte 22/2016? Pues primero, ¿qué establece la legislación general? Y desarrollan tanto tratados y convenios internacionales como aquí en México, nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el artículo 45, textualmente dice que en todo el territorio nacional el matrimonio se puede celebrar a partir de los 18 años. Entonces lo voy a leer. Las leyes federales y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años. Ahora, lo que desarrolla la Corte es en esta ley general cómo existe una coordinación en las leyes generales que impacta en las entidades federativas. Entonces, este desarrollo es interesante de la acción de inconstitucionalidad y también toma como partida la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios. ¿Qué es lo que dice esta? México la ratifica en 1983. Pero ¿qué es lo que dice esta convención en la parte que interesa? Dice, reafirmando en el proemio, reafirmando, aquí que se asegure, la libertad completa en la elección del cónyuge, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil, estableciendo con tal fin las penas que fueren del caso y creando un registro civil o de otra clase para la inscripción de todos los matrimonios. Y sigue diciendo lo siguiente en el artículo primero. Dice, los estados parte en la presente convención adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio. No podrán contraer legalmente matrimonio las personas que no hayan cumplido esa edad, salvo que la autoridad competente por causas justificadas y en interés de los contrayentes dispensen el requisito de la edad. Y aquí lo que sucedió en el estado de Aguascalientes es que ya no se permitieron las dispensas para contraer matrimonio de las personas menores de edad por ninguna circunstancia. Y con el desarrollo, la Corte de esta convención, que parte de ella, sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio, el registro de matrimonios, que tenemos que el avance de esta convención fue en dos aspectos. Primero, la libertad para contraer matrimonio, que no haya matrimonios forzados. Y segundo, le dio a los estados soberanos, a los estados nacionales, la posibilidad de que ellos determinaran la edad para contraer matrimonio. Y dice, no puede ser antes, si se fijan en el proemio, de la edad núbil. Dice, aboliendo totalmente el matrimonio de los niños y la práctica de los esponsales de las jóvenes antes de la edad núbil. Y fue lo que interpretó la Corte en el sentido de que por edad núbil se debe entender la mayoría de edad, antes de la mayoría de edad. Yo aquí
con un pensamiento crítico que siempre tiene uno que tener a leer todo lo que sé. Yo también ese es un consejo que les doy, todo lo que lean, las tesis que lean de cualquier órgano jurisdiccional, de cualquiera de los niveles, claro, se tienen que acatar las de la Corte particularmente, pero siempre razonen y digan qué hubiera hecho yo o qué haría en el momento en el que aplique una tesis, aplica el caso concreto, no aplica, qué tan garantista es lo suficiente garantista o por el contrario está perjudicando a otro sector y a otro grupo. Y siempre cuestionen, se tiene que aplicar desde luego porque hay obligación de ello, pero siempre razonen. A mí me hubiera gustado en particular que la Corte hubiese desarrollado más que la interpretación de lo que hace por la edad núbil, como antes de los 18, una interpretación histórica, que es lo que les digo, de cómo fue evolucionando el matrimonio que era infantil, desde 12 mujeres, 14 hombres, hasta llegar a una proscripción total para que solamente queden los matrimonios de personas mayores de edad sin posibilidad de dispensa alguna. Sin embargo, la Corte lo interpretó en forma interesante. Ahora, ¿qué otros artículos de qué otros tratados y convenios internacionales cita la Corte? Bueno, cita varios. Dice la Suprema Corte, déjenme irme, está tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse a partir de la edad núbil, nuevamente contempla esta edad por núbil, y la Corte dice 18 años. Acuérdense que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se adopta por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48. Si nosotros nos vamos a un desarrollo histórico en el 1948, en la posguerra, las niñas, niños y adolescentes ni siquiera eran sujetos de derecho, eran sujetos de tutela, si es que se empezaba a ver de esa manera, pero no eran sujetos de derechos, como ahora ya tenemos ese desarrollo con la Convención sobre los Derechos del Niño, que es sobre la que tiene que partir la base, el estudio. Después, el estudio de todos los derechos de los niños. Luego, se tiene también citado por parte de la Corte el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en relación con el matrimonio, en el artículo 23, señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, y dice si tienen edad para ello, y que el matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. Esos fueron los avances que se fueron dando a nivel de los tratados y convenios internacionales, que no hubiesen, insisto y subrayo mucho en esto, matrimonios forzados, uniones forzadas y posteriormente uniones infantiles por abajo de los 18 años. Tenemos también el artículo 17 que se cita por la Corte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde encontramos algo similar, que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y por el Estado. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, a fundar una familia si tienen edad y condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten el principio de no discriminación establecido en esta Constitución. Y, en fin, sigue la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad con este análisis para concluir que el artículo 145 del Código Civil de Aguascalientes es válido, tiene validez constitucional y es correcto que no haya dispensa alguna y matrimonio infantil, ¿no? Con esto ya creo que queda claro en la actualidad. Fíjense mucho cuando vayan a ver algo
el momento histórico en el que estamos viviendo, la evolución de un instituto jurídico para poder llegar a una conclusión cuando hagan ustedes el examen de jueza de distrito. Entonces, por mi parte, creo que eso sería todo. Lleva de la mano al lector, fíjense, les voy a poner una parte de la sentencia que a mí me llamó la atención, de la acción de inconstitucionalidad, y lleva la Corte al lector de la mano. Dice, en ese contexto, una de las partes dice, la afectación que genera la prohibición para que los menores de 18 años contraigan matrimonio no debe verse de manera aislada, sino de manera integral con los efectos que provocan los derechos de terceros, que es lo que les decía, siempre lo que trató la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes es de ponderar estos derechos con los hijos para protegerlos. Dice, se protege a los hijos que nacen dentro de matrimonio, sí, pero es un niño con otro niño, una niña con una bebé. Entonces son dos personas sujetas a protección legal. Y ahí la protección que se le tiene que dar a los neonatos y a las neonatas es una protección reforzada, desde luego, porque están en una situación de vulnerabilidad extrema, una persona recién nacida y un infante de los 0 a los 3, de los 3 a los 12, pero de todas maneras las niñas cónyuges o las niñas están igualmente en una situación de vulnerabilidad. Entonces, uno de los argumentos que decía, se le priva del derecho a optar por este tipo de familia, con lo que se violenta el libre desarrollo de la personalidad, pero la Corte desarrolla todos estos temas para decantarse sobre la constitucionalidad de la norma. A mí me parece extraordinario la conclusión a la que llega la Corte. Hay votos concurrentes, pero creo que hace también, porque fueron varios artículos los que se impugnaron, pero hace una pausa en donde nos encontramos para poder decir, aquí estamos en este momento con lo que es la proscripción del matrimonio infantil y vamos a partir de la base que queda prohibido el matrimonio para personas menores de edad con una interpretación de los diversos artículos que les acabo de comentar, tanto de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como en los tratados y convenios internacionales. Esto es lo que dice nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y esto el Código Civil de Aguascalientes decía, la edad mínima para contraer matrimonio es de 18 años, sin que haya posibilidad alguna de una dispensa. Entonces, lo dejo hasta aquí. Aquí está el desarrollo de los distintos tratados y convenios internacionales, lo que la Corte interpretó por edad núbil, que todo esto ya lo expliqué, para concluir que son los 18 años. Entonces, gracias por su atención. No les quito más tiempo. Les deseo mucha suerte, mucho éxito y estoy a sus órdenes en lo que les pueda servir. Por favor, no duden de contactarme a través de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. Por favor, a sus órdenes. Y también igualmente en el momento en el que ya estén adscritas a un órgano jurisdiccional, también no duden en cualquier duda que tengan, en saber que estoy para servirles. Gracias.